Señores, bienvenidos una vez más a Coinos, donde somos controversialmente edificantes y hoy seguimos con los temas de interés nacional, de interés para el pueblo de Cristo. Aquí hablamos de las cosas que la gente no quiere hablar. Dilia, te tengo una pregunta. Si cuando tú te cases tu esposo es doctor, ¿eso te hace una doctora? ¡Wow! Ya veo por dónde tú vienes, Anthony. En verdad, yo no podría hacer una cirugía, aunque mi esposo sea doctor, cirujano plástico, ni su asistente podría ser yo en este caso. No podría, no, I'm sorry, me declaro incompetente. Entonces, Dilia, la otra pregunta es, si tú eres esposa de un pastor, ¿eso te hace pastora? Anthony, pero es que bueno, hemos saludado ni siquiera al público y ya tú estás tirando bombazos. ¿Qué es lo que está pasando? Es de una vez que quiero preguntar, yo quiero que resolvamos este lío hoy. Pero antes de Rápido. resolver este lío, Dilia, ¿qué debemos de hacer? Oh, tú sabes que tenemos un grupo de gente a los que estamos enamorando para que se comprometan con nosotros, se casen con nosotros y le den a ese botoncito de suscripción por el amor a Cristo. Usted no puede ser parte de esos 70% que no se han suscrito, que están en pecado. Ande y suscríbase, Escuchen, hermano, que sabiduría del cielo. para que deje de andar en pecado eterno. Dele like, comparta. Y si usted tiene bueno, no voy a decir una amiga pastora. Si usted tiene una pastora que es pastora porque pastor es pastor, mándele el link para que escuche esto y no acabe también. Comente, ponga su pregunta y escúchenos a nosotros. Entonces, Dilia, fíjate, tenemos que hacer esta pregunta porque creo que es una pregunta válida. Principalmente en las iglesias latinas, en las iglesias hispanas, tenemos esta costumbre de que si el esposo es pastor, entonces la esposa es pastora, como que el llamado no es individual, es unido, porque como es una sola carne, Ya, entonces los dos son pastores. También lo he visto en el caso en reverso, de que la esposa es la que ha sido llamada al pastorado y como ella es la pastora, entonces al esposo se llamaba pastor. Y yo estaba discutiendo esto con alguien, hablando esto con alguien, y él me dijo que eso es un asunto simplemente de distinción, que es como algo honorífico. porque los 5 ministerios que describe la Biblia son en base a honor, no a una No, que asignación se dada le por dice Dios. pastora, pero no es que realmente sea pastora, es como una distinción, es como un título honorífico, ¿me entiendes? Y me llama la atención eso porque en ninguna otra circunstancia, por ejemplo, y quiero, dicho sea de paso, dile, no estoy comparando lo que voy a decir con la iglesia, pero me parece interesante que la esposa de un doctor, una El doctora, o presidente. la esposa del presidente no es presidenta, Sí, no se le está dando ese honor. es primera dama. Correcto. En Llama primera dama. la primera dama de la casa, hay iglesias que hacen eso. Debería ser distinción el simple hecho de ser esposa del pastor. Sabemos que va a tener influencia como quiera porque duerme con la cabeza de la iglesia, Y etcétera. mira qué interesante, a los músicos, a las esposas de los músicos no se les llama músicos, tampoco. Interesante, O al que interesante predica, a la esposa también. no se le dice predicador, el que enseña, porque están los otros, ¿verdad? Ministerios igual de relevantes y no lo llamamos así, simplemente en ese caso de autoridad suprema. ¿Quién nos enseñó eso? ¿De dónde sacamos eso? Entonces tú sabes que hemos estado hablando en nuestro video anterior, hemos estado hablando de diferentes líneas doctrinales. Entonces, por un lado, tenemos hoy seguimos analizando la doctrina bautista versus la doctrina más carismática pentecostal o apostólica, como que ustedes quieran llamar, que es otro tema, pero los apostólicos son pentecostales, pero es otro tema para otro día. No. Y vemos cómo los bautistas no creen, no solamente que la esposa del pastor no es pastor automáticamente, pero que las mujeres no pueden ejercer el pastor. Eso es así, correcto. Entonces, esa es su línea de pensamiento. Por otro lado, entonces, en el ámbito pentecostal apostólico, hay reacciones mixtas. No sabemos qué hacer. Hay un grupo que cree en que han sido llamados juntos. Entonces, como han sido llamados juntos, si la esposa, ellos son pastores. No sé si tú me entiendes. O sea, no es que Ujú, una es claro. pastora, los dos son pastores. Los dos fueron llamados al ministerio porque se casaron con un propósito. Y ese propósito fue el ministerio y por lo tanto los dos tienen el mismo llamado. ¿Tú crees de eso? No estoy de acuerdo, Anthony, ¿no? Podemos estar llamados
a servir juntos en dar a conocer, santo, el propósito eterno. Pero eso no se ve igual en ti y en Shirley, aunque estén casados. Sí, definitivamente ella está llamada a ser una ayuda idónea en todas las áreas de tu vida, como pastor, como padre, como esposo, como músico. Sí, ella está llamada a ser esa ayuda idónea y viceversa. Pero eso no hace que Shirley, por ejemplo, tenga que cargar con el título de pastora. ¿Podría darse la situación? Sí, sí, podría darse la situación de que Dios llama a ambos a ejercer el ministerio, pero no, yo no creo que ni siquiera que es lo que mayormente pasa. Yo creo que cuando Dios llama al hombre al pastorado o a la mujer al pastorado, no necesariamente, en su mayoría, incluye a su pareja. Sí la hace un complemento perfecto para ese llamado. Lo ideal es eso, pero usted no tiene que cargar con eso. Dios te pudo haberlo llamado a servir en otra forma que vaya alineada a la de su esposo. Definitivamente, por decir esposo en este caso. Definitivamente, si tú fuiste llamado, por ejemplo, a ser pastor, sería muy difícil que Dios te haya unido con Shirley si Shirley es una misionera. Es un poco difícil, porque no sé quién va a cuidar a los muchachos en la casa, dependiendo de la responsabilidad, el tamaño de tu responsabilidad. Pero sí en la línea de ministerios. O sea que Sí, como somos jóvenes y somos un poquito controversiales aquí, Dilia, quiero proponer lo siguiente, y es que cuando tenemos estas conversaciones no hacemos la distinción entre... Déjame comenzar por el principio. Primero tenemos una definición limitada de lo que es pastorado. Tenemos una definición limitada de lo que es pastorado, número uno. Número dos, tú y yo automáticamente asumimos en nuestra conversación, y lo hice de manera intencional, que cuando hablamos de un pastor, estamos hablando del que está a la cabeza del sí. ministerio. Bien, entonces hay pastores principales. En mi caso, mi papá es el pastor principal, pero yo soy un pastor administrativo, un pastor ejecutivo que me encargo entonces de las operaciones de las iglesias. No soy la cara de la iglesia, no soy el pastor principal, no cargo con la responsabilidad principal de la iglesia. Asimismo, entonces, debemos entender que el pastorado no se limita a estar al frente de una iglesia. ¿Por qué es importante esta distinción? Es importante esta distinción porque tenemos que hacer una pregunta entonces, Tilia, si es más importante ejercer el rol de pastorado o tener el título de pastorado. ¿Por qué? Porque pastorear es simplemente cuidar de una oveja. Aleluya. Sí, Yo me atrevo a sí. decir que tú estás pastoreando ahora mismo, Dilia, pero tú no tienes título de pastora. Entonces, la función y el título o el cargo es una distinción que me gustaría que hiciéramos hoy. Definitivamente, Anthony, si nos vamos a la esencia del significado de pastorear, ¿verdad? Que es cuidar, guiar y como que acompañar en el proceso de crecimiento de una oveja, en este caso, un alma que decide o acepta, manifiesta el llamado de Cristo en su vida. Muchos nos vemos en esa función de pastorear una persona, y como tú dices, en general nosotros asumimos, o de manera principal se asume el pastorado, se le da el título a ese hombre o mujer que lleva la carga de una casa de fe en general, pero definitivamente un lado que la gente no escucha del pastorado es mentorear, guiar a una oveja. Y muchos nos vemos en esa función cuando estamos haciendo esa parte como de discipulado, guiando a otra persona. Y es hermoso entender ese concepto, porque cuando entendemos ese concepto, no le dejamos toda la carga a nuestro pastor principal, sino que asumimos una postura muchísimo más activa y responsable de todo este proceso y engranaje que se da dentro de una casa de fe. Exacto, entonces yo puedo ejercer pastorado en Sin el cuanto a título. función sin el título de pastorado. De hecho, yo me atrevería a decir que todo aquel que está al frente de cualquier ministerio, ya sea de adoración, ya sea de servicio, ya sea de niños, está pastoreando, pero no tenemos que darte el título de pastor. Bien, entonces Y quería Anthony, hacer mira, ese tal vez paréntesis. una distinción muy importante que tú estás haciendo, que dices, menciona que cualquiera que está enfrente de un ministerio, y tú lo dijiste ahorita, todo el que está enfrente de un ministerio o que tiene el título de pastor principal y está ejerciendo esa función de cuidar y de guiar, es realmente pastor. Yo no sé si
Esto me lleva al concepto que una vez estábamos hablando en uno de nuestros episodios acerca de un hermano que tenía el corazón de pastor y otro que no lo tenía. Y es Ujú. tan importante hacer esa distinción que estás haciendo, porque definitivamente hay personas que están llamadas a pastorear, a ser pastores, y hay otros que simplemente cargan un título que le da una posición de privilegio donde no necesariamente están ejerciendo ese llamado de pastor. Incluso, entonces podríamos decir que hay esposas a las que no le llaman pastores en su congregación, digamos si pertenece a una línea bautista, que probablemente ejercen En una función función, pastoral. en función, Correcto, están pastoreando. Porque si lideran el ministerio de mujeres, están pastoreando mujeres. correcto. Si son consejeras, están pastoreando mujeres. Ujú. ¿Me entiendes? Cualquier función que tú ejerzas en la cual estás al frente de un equipo, de hecho, yo sugiero que todo el que esté al frente de un equipo en una iglesia debe de desarrollar habilidades de liderazgo. Y si no has visto mi conversación con Misael, te la voy a dejar aquí arriba. Habilidades de liderazgo, pero también una mentalidad y un corazón pastoral, porque a veces por eso maltratamos a los miembros de un equipo, por no tener esa visión pastoral. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el asunto de la pastoral? Anthony, paréntesis, ya que tú mencionaste el video de liderazgo, características que te dejan saber que tú estás pastoreando. El que está cerca de usted crece en todas las dimensiones de su vida. Vaya, señores, eso está en ese video. Agarre y venga a ver qué significa que usted es líder real. Ahí están esas características y mucho más. No deje de ese video. Anuncio no pagado. Sigue, Anthony. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque, por un lado, aunque no estoy de acuerdo con el extremo bautista de que la mujer no puede ser pastor, al mismo tiempo entiendo que es importante traer estas definiciones de que, aunque no tenga el título de pastora, tú puedes estar pastoreando. Eso es número uno. Número dos, aunque el otro lado también es problemático. Queremos ponerle entonces una carga a una mujer que quizás ha sido llamada, hay mujeres que han sido llamadas a servir a su esposo, que no Sí. tienen a servir a su casa, que Dios no la ha llamado a otras cosas. Y eso es también un llamado súper importante, un llamado Claro, Andrés, porque noble. incluso si tú no tienes, si por ejemplo, si en tu casa tú no tienes el apoyo de tu esposa, cargar con un llamado, con una función, con una asignación tan relevante, la voy a llamar así como el pastorado, donde tú tienes, pastorado principal, donde tú tienes que asumir la vida espiritual de tanta gente, ovejas, que no siempre son las más tiernas y sutiles de pastorear. Cuando tú tienes ese apoyo, eso marca la diferencia en tu llamado. Aunque no le demos ese título, esa posición es sumamente relevante y hace una diferencia en qué tan efectivo incluso puede ser tu llamado. Tu esposa, aunque no sea pastora, puede embromarte o troncharte tu llamado si se lo propone. Claro que sí, definitivamente. Y tenemos un caso muy público y relativamente reciente. El pastor Guillermo Maldonado, por ejemplo. Desde afuera lo que yo veo es que era el que tenía el llamado, es el que tenía el llamado a pastor, a apóstol. Estaba casado con su esposa, Ana Maldonado, ¿verdad? Por situaciones que ellos no han compartido, lamentablemente se separan, se divorcian y la profeta Ana entonces abre su iglesia. Y yo entiendo desde afuera que ella pensaba que así como se le hizo fácil entre comillas, a él, Ujú. entonces ya puede abrir su iglesia y también tener un mismo nivel de éxito. No sé si me explico. Y no ha sido el caso. Mientras que el ministerio de Maldonado sigue fuerte, sigue firme. Ujú. Ya sea aunque yo no estoy muy de acuerdo con sus líneas doctrinales, con cosas que ellos hacen, sigue ahí y tienen una función en el cuerpo. Entonces, traigo esto a colación porque muchas veces, y esto yo lo he visto de cerca, Dilia, cuando se le da al título a los dos pastores, no todos los seres humanos tienen la capacidad de manejar el ego que viene Detrás. detrás de un título. Y lo que causa ese entonces es choque entre la pareja. Sí, porque los dos Porque somos ahora, iguales. no, los dos somos pastores, yo no estoy de acuerdo con eso. Sí. Ahora las cabezas, en vez de una, las cabezas están divididas. Sí, Y por eso siento que los bautistas se cuidan y toman esa línea, por eso mismo. así manda uno y ya. Sobre todo, Anthony, ¿sabes que eso se ve todavía más? Uno, si realmente la esposa no está llamada y no tiene el entendimiento de ese llamado y se le asigna junto a su esposo, al no tener ese entendimiento, toma una posición incorrecta y no sabe asumir su real posición porque no está en su real posición.
Ujú. Y se da esa lucha de poder versus cuando realmente son llamados ambos. Entonces vamos caminando bajo la misma dirección porque hemos sido llamados en esa dirección. Ahora quiere ser también la cabeza en la iglesia. ¿Y qué Sí. hacemos con eso? O El cuando la pastor, mujer es pastora, se quiere seguir pastoreando en la casa. ¿Qué hacemos con eso? qué difícil, qué difícil. Ahí hay un tema, Anthony, también de entender mi rol y saber de que todo tiene su tiempo, su lugar, su espacio debajo del sol. Sin embargo, tú dijiste algo muy importante. Uno asume posiciones y posturas que no me corresponden y como no me corresponden, puedo dañar más que edificar. Cuando uno no tiene una conciencia soy, en este caso, soy pastora, ok, sí, pero no soy cabeza de mi casa. Dios no me dijo, Guadilia, como mujer, tú vas a ser la cabeza de tu casa, sino Mm. al hombre. Entonces hay que saber también esa diferencia entre, Y el problema es, dile que a veces sabemos la cosa de manera intelectual, pero cuando viene la aplicación, en teoría, pero no la aplicamos, sí, ¿me eso es entiendes? así. Entonces, rápidamente, ya para ir cerrando, debíamos de pensar en forma creativa de lidiar con estas situaciones, Dilia. O sea, podemos decirle, en vez de darle título de pastora, llamar a la directora del Ministerio de Mujeres. O sea, debemos, si ejerce una función, debemos darle un título a esa función y que se vea esa distinción de funciones. O debemos dejarla simplemente esposa del pastor. O debemos de decirle pastora porque esposa del pastor. O sea, ¿cómo podríamos manejar eso? Yo creo que, Anthony, cada cosa tiene su sitio, este espacio, y debemos de llamar la cosa como son. Dios es un Dios de orden donde le da una asignación a cada función. ¿Cuál es la función de la esposa del pastor? ¿Cuál es esa función? Y vamos a Mm. llamarle por su función, porque de repente podemos decir, Kelly sigue siendo tu esposa, pero Carmen puede ser la directora, la líder de de mujeres. Puede ser incluso que Kelly no sea la líder del grupo de damas, pero que sí hace ella, que sí hace ella. Y también podemos decirle su nombre respetuosamente. Si no le queremos decir la esposa del pastor, para no Eso no es un título, despertar. eso no está bueno ese título. Sí, porque La ahora, esposa del hasta ahora, pastor. yo no entiendo porque es un título eso. Yo no sabía que dentro de la organización Eso había un debe estar en título el que era estatuto de la iglesia. correcto. Porque para llamarlo más bonito, vamos a ponerle entonces el título de primera dama. La Porque, primera. señores, podemos Pero la llamarle primera por el dama nombre. tiene su oficina, la primera dama Pues y su pongámosle una cartera. a la primera dama de la congregación, entonces. Pero a lo que me refiero es, vamos, no sé, no sería normal que a la que acompaña en su vida diaria el pastor, a su esposa, también le llamemos por su nombre, sino que usualmente las esposas de los pastores sirven en otra área, tienen una Te voy posición. a hacer una mejor pregunta. ¿Qué hacía ella antes de casarse? Es una buena pregunta, porque si lo sigue haciendo, podemos llamarla por ese nombre. Yo preguntando, sí. Y si no, está bien llamarle por su nombre. No está bien. Es una falta de respeto yo llamarte por tu nombre, Anthony. No es falta de respeto. Tú estás en el título todavía, que es muy bueno. Yo estoy en que si tú estabas ejerciendo una función del cuerpo de Cristo antes de casarte, ¿por qué tú tienes que dejar de ejercerla después de casarte con un pastor? Por eso, entonces, si tú la sigues haciendo, vamos, ok. Tú puedes seguir siendo Líder danzarina de si te danza, casaste, digo exacto, yo. líder de danza. Usted es la líder de danzarina. O de momento no era la líder. Correcto, correcto. Entonces ahora Y por déjame ser pastor decirte, yo tengo que estar encima del ministro de danza. exacto. Déjame decirte, también yo digo, y pudiera ser que en el momento en el que asumiste tu posición de esposa, si tuviste hijos, lo que sea, y decidiste hacer una pausa por X o por Y razón, También es yo no válido. soy, yo no soy porque no tengo un título, no valgo porque no tengo una posición dentro de la congregación. Para ser hija y ser fuente, tengo que tener un bendito título dentro de la congregación. No, entonces está bien que usted se le llame por amada hermana Esther, qué sé yo. Está bien, o es pecado. ¿Desde cuándo es pecado yo no tener un título? Y Bueno, servir. al final del título más grande debería ser para todos nosotros hijos de Dios. Al Correcto. final del día. Al final del día, ¿verdad? ¿Cuál es la fascinación con nosotros tener que adjudicarle un título a todo el mundo? Yo creo que Y a hasta veces cierto somos punto eso nosotros hasta mismos que le daño no ha hacemos hecho. daño. Y a veces somos nosotros mismos, el pueblo, que hacemos daño, porque comenzamos a llamarle a gente cosas que no son, por respeto. Claro, cada cual tiene que tener la madurez de manejar eso, porque tú no puedes, o sea, si yo me voy a comenzar a llevar de todos los complementos que me dan, entonces yo estuviera allá arriba, pero en la nube. Mira, Anthony, yo estoy muy de acuerdo con que a cada quien se le debe de dar
su respeto en cuanto a su posición. Y te lo dice una persona que tiene una relación sumamente estrecha y de confianza con su pastor. Y he tenido que aprender en una reunión, decirle, pastor, esto y esto y esto, para poder modelar el ejemplo de cada cosa tiene su orden, porque ciertamente cada cosa tiene su orden. Sin embargo, el tú modelar respeto a una persona no va solamente en yo decirle, pastora o esposa del pastor. Va mucho más allá de eso, va mostrado en mi obediencia, en la manera en la que me manejo hacia ti, en la manera incluso hasta como cuido tu persona. Ahí se expresa muchísimo más respeto. Así que yo creo que nosotros deberíamos de dejarnos de superficialidades en cuanto a título, entender que el título es importante y tiene una función y tiene un espacio, pero mucho más que yo trate de adjudicarle un título a la esposa del pastor, debo de entender que esa persona sigue siendo hija y que probablemente no necesariamente está llamada a ser pastor y no tenemos que ponerle una carga que no le asiste, que no le compete, que no le toca. Vamos a ponerle la que sí le toca y vamos a pedirle que dé resultado en donde sí le toca. Yo no tengo más nada que agregar ahí. Yo creo que ahí tú cerraste como hay que cerrar, como se cierra Rincón. Señor, recuérdense, suscríbanse, denle like, comenten, compartan. Queremos seguir creciendo como canal para seguir edificando el pueblo con temas que quizás tú no escuches en tu iglesia, pero que son necesarias hablarlas y tener claridad en estos temas. Dile, como siempre, muchas gracias.